Eh, bueno, ¿qué tal? Arrancamos esta segunda parte. Eh, Habíamos hablado de la pared como fondo para poder visualizar un objeto que cae, ¿sí? Acá les presento ahora, eh, son 12 fotografías que se llaman en términos de ópticos y de fotografía, justamente se llaman fotogramas, en el que cada uno pueden ver, eh, hay una posición distinta de la tapita de gaseosa, ¿sí? Yo les hice una ampliación de algunos casos para que puedan observarlo. En el primer caso ven que la tapita, y ahí mi mano coincide con una rayita negra sobre la pared, ¿sí? El segundo caso pueden observar que ya la tapita, más precisamente el centro de la tapita, si tomo como referencia, ya está debajo de la línea de referencia, ¿no? O de la línea de largada, ¿no? Tomamos ahora, por ejemplo, el cuarto fotograma y ahí se puede ver que ya recorrió una distancia ya más considerable, ¿sí? Bueno, esas distancias se pueden medir, ¿sí? A ver, cualquier recurso tecnológico es válido y si no, bueno, medimos hacemos una escala con una regla, considerando la medida real y después, bueno, una regla de tres simple, podemos sacar las distintas posiciones que ocupa la tapita, ¿sí? Pero bueno, si utilizamos un recurso tecnológico como es un procesador de video, ¿sí? Eh, o cualquier otro recurso tecnológico, ¿no? Podemos obtener una tabla, ¿no? En este caso la tabla que les estoy mostrando es bastante completa. Vamos a simplificarlo un poco para que no haya tanto lío, pero hay un dato importante ahí, fíjense abajo en la fila 15, dice fotos por segundo 25 y al lado 0,04. Este dato lo da el video que se filma, ¿sí? Generalmente indica en propiedades la cantidad de cuadros por segundo. En este caso son 25 cuadros o fotos por segundo, lo cual hace que cada cuadro aparezca cada 4 centésimas de segundo. ¿De dónde sale ese 4 centésimas? Justamente de hacer 1 dividido 25, ¿sí? Bueno, si vemos la tabla con los tiempos reales en segundos y las posiciones en centímetros, o sea, traduje o escribí en forma más simplificada datos que me interesan de esa tabla toda coloreada, y tengo a la izquierda los tiempos reales en segundos y a la derecha las posiciones en centímetros, ¿sí? Eh, si yo grafico, tomando como distintas variables, variable independiente y variable dependiente, o lo que llamamos X e Y, obtengo el siguiente gráfico. En este caso está hecho con una planilla Excel, pero se puede hacer en papel cuadriculado o milimetrado. Y obviamente la precisión con que me lo va a dar, en este caso la tecnología del Excel, es importante para nosotros. Fíjense que ahí está el recuadro de una ecuación cuadrática, ahora la vamos a ampliar para que la vea mejor, pero bueno, ya aparece un R2, que en todo caso ya lo hemos charlado cuando analizamos un MRU, a qué se refería ese R2, ¿sí? Pero bueno, vamos a la ecuación, que es lo más interesante. Acá la tenemos. Fíjense que es una ecuación cuadrática, que la podemos identificar en una forma más amigable, espero que así sea, de esta manera, ¿no? Y es una función de la variable x, ¿sí? Eh, Vamos a ver que, recordamos, en el eje vertical está representada la posición, o sea, el i, en este caso en metros. Bueno, perdón, consideramos metros, pero bueno, nosotros recorrimos centímetros, pero para el caso es lo mismo. Y en el eje horizontal está la variable independiente y representa, recuerden que en física casi siempre tenemos el tiempo en el eje horizontal, y en este caso está dado en segundos, ¿sí? Bien, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es, a partir de una ecuación o un modelo, describimos cómo el móvil va ocupando diferentes posiciones a medida que el tiempo transcurre.
Retomamos la ecuación, que me parece compleja, pero no lo es, son números decimales, ¿sí? Donde acá podemos hacer un análisis de las unidades, ¿sí? Fíjense que si dijimos que la y en el eje vertical son las distancias, quiere decir que obviamente se va a medir en ¿qué? En metros. Por lo tanto, el 3,43 tiene que medirse en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque el x al cuadrado es el tiempo, también tiene que ser entonces segundo al cuadrado, con lo cual se simplifican, entonces el primer término me queda metro, el segundo es metro sobre segundo, o sea el 0,86 tiene que corresponder a metros sobre segundo, porque la x es el tiempo y se mide en segundo, entonces se simplifican para poder sumar metro con metro, y obviamente el tercer término no tiene tiempo, por lo tanto tiene que ser metros, ¿sí? Con lo cual queda establecida ahí una ecuación donde en el primer término a la derecha del igual, el metro sobre segundo justamente es la aceleración, metro sobre segundo al cuadrado es la aceleración, el segundo término metro sobre segundo la velocidad, y el tercer término es distancia que se mide en metros. Ecuación importante para la física porque es la que se denomina ecuación horaria para, en este caso, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta ecuación, en términos generales, me puede dar yo le puse distintos nombres que pueden aparecer como P de posición, espacio, distancia, ¿sí? Y está dado por una ecuación cuadrática. Conocemos matemáticamente como mx cuadrado más bx más c, pero en física, al poner las variables correspondientes, podemos hablar de que la distancia es igual a un medio de la aceleración, lo habíamos razonado previamente, por la variable tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más una distancia inicial. Recordemos que estamos hablando de una caída libre, con lo cual directamente me queda en forma simplificada, en forma genérica, la altura, la puedo calcular como un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que es g. Bien, fíjense que a lo mejor esta última ecuación, un medio de g por t cuadrado, difiere mucho de la que encabeza esta diapositiva, ¿sí? Bien, acá hay que hacer un parate importante porque el h igual a un medio de g por t cuadrado es una fórmula, digamos, teórica. En forma empírica, un medio de g para nosotros vale 3,43. ¿Sí? En forma empírica tenemos una velocidad inicial, a pesar de que se lo deja caer. ¿Por qué hay una velocidad inicial? Estadísticamente la curva que nos dio esa gráfica se ajusta a esta función que tiene un término, un segundo término que está dado por la velocidad inicial, por el tiempo, ¿sí? Y hay un espacio inicial recorrido previo que es negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la primera ecuación que aparece en esta diapositiva y la última? Es que la primera sale de hacer una experiencia real y es la que vale para ustedes. La segunda es una fórmula genérica. Bien. Después cualquier cosa seguimos hablando sobre esto, no hay ningún problema. Bueno, después saltamos a la página 49, donde un poco acá está escrito de manera más prolija, más ordenada, por el autor del libro, ¿sí? Para el cálculo de una distancia, ¿sí? en una caída libre, ¿sí? Bien, y ya llegando al final, les voy a dejar en el aula un video con ejercicios resueltos, ¿sí? El link obviamente está colgado en la clase, y luego también voy a mostrarles un simulador de la serie PET, para lo cual también les voy a facilitar un breve tutorial. Bueno, seguimos leyéndonos en el aula o viéndonos en cualquier videoconferencia.